El canal del Congreso presenta. Erradicación de acoso y violencia laboral, así como regulación de la subcontratación, es lo mínimo que exigen las trabajadoras de la industria de la moda tras la aprobación de la reforma laboral de 2019. Durante la presentación de un informe reciente expuesto ante senadores y senadoras, representantes del gremio dijeron que es necesario reconocer a la maquila como una labor especial en la Ley Federal del Trabajo. 57% de las mujeres que están insertadas en el mundo textil trabajan en una situación de precariedad laboral, o sea, es decir, trabajan sin contratos o bajo la figura del outsourcing. Más adelante les tendremos los detalles, pero por ahora es tiempo de darles la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos. Entre el 18 de junio de 2022 y el 14 de marzo de 2023 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 44 decretos aprobados por el Congreso de la Unión. Fue el Instituto Belisario Domínguez quien se dio a la tarea de analizar cuántos y cuáles son los temas que se integraron o se modificaron durante este tiempo, y de ello les contamos a continuación. Las iniciativas, minutas y proposiciones actuales y pendientes de las legislaturas 64 y 65 se cuentan por miles, pero lo sustancial se concentra en los decretos aprobados y ya publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ahí la cifra cierra en 44 decretos para un espacio de tiempo fijado entre el 18 de junio de 2022 al 14 de marzo de 2023. 44 decretos en un año, y la pregunta es, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿Son sustantivos? Un pequeño decreto puede tener un impacto muy grande en la vida de las personas, y por eso debemos tener cuidado cuando decimos qué tan sustantivos son los decretos. La invitación de este documento es precisamente a conocer un poco más sobre cada uno de los decretos para poder dimensionar si son sustantivos o no. Investigadores e investigadoras del Instituto Belisario Domínguez se dieron a la tarea de cuantificar y sistematizar los 44 decretos en 13 temas. Administración pública, ciclo presupuestario, asuntos económicos y fiscales, seguridad pública, salud, medio ambiente, elecciones y democracia directa, organización del Congreso de la Unión, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, grupos en situación de vulnerabilidad, desarrollo social, asuntos laborales y acuerdos internacionales. Agrupar los decretos por temas, nos permite ver cuáles han sido las prioridades legislativas, y lo que hemos identificado es que en este último año legislativo se aprobaron una cantidad importante de decretos para la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Igualdad sustantiva y seguridad siguen siendo temas prioritarios en la agenda del Congreso. Los asuntos económicos y fiscales han sido otras de las cuestiones que se mantienen como prioritarias en la legislatura, y que a partir de revisar estos decretos aprobados, pues podemos discernir cuáles fueron exactamente las prioridades legislativas, ya no solamente tomando en cuenta el debate en medios o la polémica de la coyuntura, sino tomando en cuenta las prioridades en términos de resultados legislativos. Sobre este trabajo parlamentario recae, sin embargo, un procedimiento que se va haciendo cada vez más frecuente: la controversia constitucional. Esta revisión constitucional y estas controversias constitucionales no es síntoma de algo negativo en la democracia, al contrario, es síntoma de que nuestras instituciones funcionan, que tienen contrapesos y que hay herramientas y diseños institucionales para que la pluralidad política pueda defender también las posturas que no hayan quedado transmitidas en el proceso legislativo, y a fin de cuentas emplear esas herramientas pues es parte de esas facultades y parte de ese estado democrático en el que vivimos. De manera acumulada, a partir de septiembre de 2018 a junio de 2022, fueron aprobados 170 decretos. Sumados a los 44 recientes, arrojan un total de 214 decretos de emisión de nuevas leyes, reformas constitucionales, abrogación de leyes o reformas a ordenamientos vigentes en 5 años de trabajos legislativos.
El Diario de los Debates da cuenta de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia parlamentaria, y ello se encuentra consignado en las actas de sesiones secretas entre 1913 y 1914. El contexto arranca en punto de las 10 de la noche del 22 de febrero de 1913, cuando se dispararon las armas que cambiarían el rumbo de la Revolución Mexicana. Después de haber sido obligados a renunciar a la presidencia y vicepresidencia, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados a un costado de la prisión de Lecumberri. Este hecho puso fin a los 10 días del golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, y con ella la caída del primer gobierno democrático surgido de la Revolución. De acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1857, el ministro de Relaciones Exteriores ocuparía la presidencia de la República al faltar el presidente. Así que, tras asumir el cargo, en el que por cierto solo duró 45 minutos, Pedro Lascurain nombró a Victoriano Huerta como secretario de gobierno y, acto seguido, renunció para permitir que el general asumiera la titularidad del Ejecutivo de la Nación. El ascenso de Huerta no fue bien recibido por muchos en la 26ª legislatura, así que el presidente golpista asesinó y encarceló a algunos legisladores, entre ellos el médico chiapaneco Belisario Domínguez, por atreverse a pronunciar un par de discursos que llamaban al Congreso a asumir una postura de rechazo en contra del usurpador. En sesión secreta en el Senado, el 10 de octubre de 1913, la Secretaría registró en actas la inhabilitación del Senado por aquellos actos, suspendiendo así el ejercicio de sus funciones constitucionales. En noviembre de 1913, el general Huerta organizó un nuevo Congreso, conocido como el Congreso 26º bis, y en sesiones secretas sustituyó a los legisladores que le parecían hostiles, integrando así al Senado a militares, hacendados, familiares, hijos de amigos y colaboradores de su gobierno. Las sesiones secretas continuaron y en ellas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, la misión del Congreso fue facilitar la aprobación de los proyectos de ley del Ejecutivo. Fue, sin duda, la más larga y oscura noche del Congreso mexicano, descrita en las actas de sesiones secretas 1913-1914. El 6 de septiembre de 1848, México y Guatemala formalizaron sus relaciones diplomáticas, por lo que este año conmemoran 175 años de vinculación y amistad. Las dos naciones han jugado un papel fundamental en la concurrencia con los países de América Latina y el Caribe. Por tal motivo, el Senado de la República llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar las relaciones diplomáticas con nuestro vecino del sur, con quien compartimos algo más que tradiciones y frontera. Uno de los temas más relevantes de la relación bilateral, sin duda, es el tránsito de la migración. Nuestra frontera común es una zona que aspira a la prosperidad y el desarrollo económico, al respeto de los derechos humanos y a la inclusión. Este Senado trabaja con sentido hospitalario, humanitario, y dejen reconocer este día a esta gran patria que son ustedes. Guatemala, gente buena. Guatemala, gente trabajadora. Y México siempre los va a recibir con los brazos abiertos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Guatemala, Manuel Eduardo Conde Orellana, indicó que hay muchos jóvenes guatemaltecos formándose en universidades mexicanas y muchos emprendedores mexicanos en aquel país, por lo que los esfuerzos y lazos colectivos son sólidos y robustos.
Garantizar todos los derechos laborales y en particular lo que se refiere a la sindicalización y contratación colectiva, así como disminuir las enormes brechas en salarios y prestaciones, es a lo que aspiran las trabajadoras de la industria de la moda, sector que durante décadas ha padecido, además, todas las formas de violencia, tal y como fue relatado por ellas mismas ante senadores y senadoras en la Cámara Alta. El acoso, la violencia y el hostigamiento son problemas serios en el mercado laboral mexicano y son las mujeres las que en mayor medida se ven afectadas por estas malas prácticas. La encuesta nacional de dinámicas en los hogares, estima que el 27.9% de violencias al que se enfrentan las mujeres es violencia laboral. Uno de los sectores productivos más afectados por la violencia es la industria de la moda y el vestido. A las maquileras o costureras se les considera mano de obra barata y, abusando de su necesidad, son expuestas a malos tratos, violencia en varias de sus expresiones y a una inmensa mayoría se les relega a la informalidad. La organización México Cómo Vamos ha estimado que aproximadamente 57% de las mujeres que están insertadas en el mundo textil trabajan en una situación de precariedad laboral, es decir, trabajan sin contratos o bajo la figura del outsourcing. No contamos con nuestros derechos básicos, ¿no? Las prestaciones muchas veces no se nos dan o llegan a tener que pasar cierto tiempo para que podamos disfrutar de estas. Entonces creo que en conjunto todo eso pues va haciendo que para uno vaya siendo pesado nuestro trabajo. Representantes de organizaciones civiles presentaron al Senado un informe sobre la situación que enfrentan las trabajadoras en la industria de la moda. Los diagnósticos sobre estos fenómenos han sido de gran ayuda en la Comisión de Trabajo y Previsión Social aquí en el Senado para aprobar los dictámenes sobre igualdad salarial, democracia sindical, el acoso y la violencia laboral, teletrabajo y la regulación de outsourcing. Para el Senado, el reto consiste en crear las reglas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos de este gremio, tales como sindicalización y contratación colectiva, prestaciones de ley, disminución de brechas salariales, entre otros. La discriminación sí impacta por razones de género. ¿A qué me refiero? Una mujer es probable que la contraten menos, por ejemplo, porque en un cierto punto de su vida puede o no embarazarse, ¿no? Eso es 100% discriminación en razón de género. Estamos trabajando en reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar el tiempo de la licencia por paternidad, así como darle seguimiento y estar en condiciones de aprobar una reforma constitucional que instituya un sistema nacional de cuidados. Con estas mesas de trabajo y la celebración de parlamentos, se busca la vigilancia y la regulación de estas mejoras. El objetivo, señalan, consiste en incrementar el número de inspectores laborales y poner atención específica en la industria de la moda, donde las reglas y las relaciones obrero-patronales carecen de respeto. Para empezar sería una vida digna, que es algo que todos queremos, ¿no? Sería una vida tranquila donde sabes que cuentas un horario, donde puedes visitar o hacer actividades que tú requieras recreativas, ¿no? Muchas veces los sueldos que nos dan pues se limitan a cubrir necesidades básicas. El acceso a una maternidad segura es un derecho laboral que ha quedado estipulado en tratados universales, los cuales han dado como resultado la promulgación de leyes y reformas sobre protección a la maternidad en el trabajo. En México existen derechos específicos que contemplan el periodo de gestación, parto y posparto, así como para el cuidado de los hijos e hijas, especialmente tratándose de madres trabajadoras. El artículo 123 de la Constitución mexicana señala que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como descansos para la lactancia. En la Ley General de Salud, el ordenamiento que regula el derecho a la salud prevé la atención materno-infantil y el fomento a la lactancia materna. En dicha ley se señala que los servicios materno-infantiles se prestarán en establecimientos públicos de salud
regidos por criterios de universalidad y gratuidad, fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Por otro lado, en la Ley Federal del Trabajo destacan diversos artículos que, directa o indirectamente, ayudan a la mujer embarazada que trabaja con la finalidad de que no sufra agravios en su salario, prestaciones y derechos. De las iniciativas más recientes que se han presentado en el Senado mexicano, se aprobó en febrero del 2023 una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el periodo de lactancia de 6 meses a 2 años. Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer trimestre de 2020 había en México 21.8 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 63.7% están en edad reproductiva y 73.8% son madres, en su mayoría con 1 o 2 hijos. Estas cifras evidencian el trabajo en condiciones de equidad para las mujeres, lo cual implica a su vez erradicar prácticas y nociones discriminatorias. La UNESCO refiere que la ciencia es un esfuerzo colectivo mayor. Contribuye a garantizar una vida más larga y saludable, genera soluciones cotidianas y da respuesta a los misterios del universo. La medida más común que se utiliza para cuantificar los recursos que se destinan al desarrollo científico y tecnológico es la proporción que tiene el gasto en investigación y desarrollo experimental, GIDE, del Producto Interno Bruto, PIB. Israel tiene los niveles más altos de gasto en investigación y desarrollo. En 2021, por ejemplo, destinó 5.57% de su PIB. Corea del Sur destina el 4.9% de su PIB. En consecuencia, Corea está entre los 10 países que más solicitudes de patente tienen. Alemania destina el 3.13% de su PIB a la investigación y desarrollo, uno de los porcentajes más altos en este rubro en Europa. El país de América Latina con el porcentaje más alto de gasto en investigación y desarrollo es Brasil, con poco más del 1%. 1.19 invirtió, por ejemplo, en 2019 y ocupa el lugar número 54 en el índice de innovación global. Estos 4 ejemplos muestran algunos aspectos de las trayectorias para integrar un sistema de ciencia, tecnología e innovación, y parte de ellos se expuso en los parlamentos abiertos organizados por el Senado de la República. Entre los decretos avalados por el Senado durante la última sesión del periodo ordinario recién concluido fue la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. ¿Cuáles son los motivos que se expusieron en la minuta y qué instancia va a cubrir este hueco en el agro mexicano? Les compartimos el siguiente análisis. La institución que ha otorgado préstamos a los agricultores desde hace 20 años está a punto de extinguirse, pues el pasado 29 de abril se aprobó una iniciativa que propone la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La extinción de la Financiera Rural se debe principalmente a casos de corrupción y a la alta cartera vencida, que representó el 13.1% de los créditos otorgados en 2019 y para diciembre de 2022 se duplicó a 26.2%. La Financiera Rural se había convertido, después de que desapareció la Financiera la Ban Rural, en una caja de la corrupción. El 80% de los créditos de la Financiera Rural no iban para productores rurales, iban para grupos políticos o para grupos organizados que se dedicaban a otras actividades y no a la tarea del campo. Desde diciembre de 2022, la institución dejó de otorgar préstamos, por lo que la especulación de que desaparecería ya se escuchaba en el sector. Además, se debían 4,000 millones de pesos al Banco Mundial y 4,000 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. El Consejo Nacional Agropecuario manifestó su preocupación y señaló que al dejar sin financiamiento y créditos a los productores, quedarían a merced de prestamistas con tasas de interés más caras, por lo que la suspensión de las líneas de crédito obligará a los pequeños y medianos productores a buscar alternativas menos convenientes para financiar su actividad productiva, pudiendo caer en manos de intermediarios no formales, también conocidos como coyotes.
Desaparecen la única opción de crédito a los pequeños productores. En lugar de mejorar su funcionamiento, de castigar a quienes hayan cometido ilícitos en esas áreas, muy fácil, de un plumazo pretenden eliminarlo. No solamente va a traer más pobreza en el sector, va a traer más pobreza a todo el país, ya que muchos de los productores que necesitan crédito o que se apoyaban o se reflexionaban con este crédito y que no lo van a poder tener, seguramente van a tener que abandonar los haceres de la agricultura. Sin embargo, no dejarán en la indefensión a los productores, ya que los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, y ahora la Financiera del Bienestar, continuarán otorgando préstamos a los productores para que sigan creciendo. Estamos trabajando con la Financiera del Bienestar para operar estos créditos. Entonces, para volver a articular un sistema de apoyo y de créditos para el campo mexicano. Requerimos estrategias muy específicas para cada uno de los productores, del tipo de productor que contamos en nuestro país, para que realmente podamos desarrollar y tener una estrategia de desarrollo que incentive la productividad, que incentive la competitividad, que incentive la eficiencia de nuestro país. Los mecanismos de financiación no deben desaparecer, pues en una economía mundial cambiante y en medio de varias crisis, los instrumentos de financiamiento al campo siguen siendo un elemento fundamental para la transformación rural. La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad aprobó un dictamen para reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que las zonas verdes cuenten con mobiliario y equipamientos con un diseño adecuado y ubicación estratégica. Además de que dicho mobiliario sea realizado con materiales de calidad y todas las personas puedan usarlo. Las y los senadores de la comisión hicieron hincapié en que las personas con movilidad limitada deben de tener garantizada la accesibilidad a estos espacios con la ayuda de adecuadas construcciones arquitectónicas. Los espacios públicos que se diseñan adecuadamente son parte fundamental para las ciudades y tienen un impacto positivo en la economía local. Contribuyen a mejorar la salud, animando a las personas a caminar y al ser más transitados inhiben la inseguridad. El proyecto de dictamen indica que la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para llevar a cabo esta importante tarea. La reducción de la jornada laboral no es un tema nuevo. Desde hace más de 60 años, la Organización Internacional del Trabajo ha marcado la ruta para que los países disminuyan de forma gradual el límite legal de horas de trabajo hasta llegar al ideal de las 40 horas semanales, tema que promueve la senadora Patricia Mercado. En mi caso personal, yo laboro pues todos los días, pero por la cuestión de jornada laboral en horas, no tengo tanto tiempo de hacer otras actividades en mi vida, como por ejemplo estudiar, quiero meterme a cursos de inglés, quiero meterme a un diplomado y es complicado empatar mis horarios con esta parte que me gustaría hacer, pero no lo puedo dejar hacer porque de dónde pago lo que tengo que estudiar. El debate sobre la reducción de la jornada laboral se extiende por gobiernos y empresas de todo el mundo como una solución a problemas de empleo, productividad, conciliación, salud y ecología. Es algo muy necesario, sobre todo para los trabajadores, porque lo que quieren los patrones y los empleadores, según, es más productividad. Pero realmente una persona sería más productiva con una mejor salud mental y física, reduciendo la jornada a horas más cortas. Más del 60% de la población vive en zonas metropolitanas. Esto les implica entre 2 y 3 horas o 1 hora de camino
de ida y de regreso, ¿no? O sea, es decir, lo que no teníamos hace 100 años, es decir, la gente llegaba a su trabajo inmediatamente. En este momento, además de la jornada, tenemos ese tiempo. Entonces, el tiempo que le dedicas a las labores, digamos, de productivas, pues es un tiempo que te resta de vida, ¿no? Sí estamos viviendo para trabajar. En los últimos años, algunos países han rebajado su jornada máxima laboral. Otros han arrancado proyectos piloto para reducir las jornadas con la intención de estudiar sus efectos sobre el reparto del trabajo, la productividad y la salud mental de los empleados. Un trabajador con una vida más digna es un trabajador que está más contento, que está más tranquilo y que produce más. Pero ojo, lo que nos interesa, no, porque aquí como podría sonar que entonces el fin último es que el trabajador se ha explotado ahora durante esas 40 horas para que produzca lo mismo. No se trata de eso. Es que de verdad el trabajador tenga vida digna. Hoy en día ya se conocen iniciativas en el Senado y la Cámara de Diputados que pretenden reducir la jornada de trabajo de 48 horas semanales en nuestro país. Lo tenemos que hacer con diálogo, con construcción de acuerdos, con escucharnos todos. Creo que eso hemos hecho aquí en el Senado y sobre todo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para estos cambios, ¿no? Que no se habían visto en los últimos 30, 40 años. No había habido cambios en la Ley Federal del Trabajo y menos en el 123 constitucional. Al reducir la cantidad de horas que los trabajadores pasan dentro de una empresa o compañía, se ha comprobado que estos pueden conciliar de manera más eficiente su vida personal y profesional. Que la implementación sea gradual, como se ha hecho en los otros países, para que se amortigüe y se absorba económicamente de manera adecuada. Desde la aparición de los drones, las distintas agencias espaciales del mundo se han manifestado a favor de regular y controlar lo que ocurre en sus respectivos espacios aéreos. ¿Qué normas se aplican en nuestro país? Ya les contaremos en el próximo programa de Cámara Alta. No se lo pierdan. Por lo pronto, no me resta más que agradecer el favor de su atención y convocarlos a que nos acompañen la próxima semana a revisar nuevamente la agenda parlamentaria del Senado de la República. En pantalla aparecen en estos momentos los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar opiniones, sugerencias o aclaraciones, mismas que atenderemos de inmediato. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó